Continuamos con la clase de Pilates de hoy. Para ello, recordamos que estábamos utilizando con la colchoneta un poco de espacio así, como siempre, para no tropezarnos con nada. Y a mayores estábamos utilizando una pelota, ¿vale? Más o menos de este tamaño, que esté blandita. Y si no tuviésemos una pelota, lo que hicimos fue coger una bolsa y meterle un par de toallas dentro para que tenga un poco de consistencia. Bien, vamos a continuar trabajando, vamos a ir trabajando en nuestra colchoneta tumbados en el suelo boca arriba y vamos a irnos con el puente. Para ello vamos a colocar la pelota de dos formas diferentes. Primero empezaremos teniendo la pelota debajo de un pie, hacemos el puente normal 8 veces, luego debajo de otro pie y luego debajo de los dos. De los dos ya se vuelve más complicado porque tenemos un poco de inestabilidad. Si fuese con la bolsa exactamente igual, ¿vale? El pie encima de la bolsa, luego el otro y luego los dos. Bien, voy a hacer el ejemplo de todas formas con las dos cosas, para que lo veamos. Lo que haríamos sería, yo estaría tumbado boca arriba, colocaría la pelota debajo de un pie, voy a colocarla debajo de este, por ejemplo, para que lo veamos. La otra pierna doblada normal, desde aquí, como siempre, brazos paralelos al cuerpo y tomaríamos aire, soltaríamos elevando la cadera, la zona lumbar, la zona dorsal. Desde aquí arriba tomaríamos aire, soltaríamos bajando vértebra a vértebra. ¿Vale? Luego, con el otro pie exactamente igual, tomaríamos aire, soltaríamos elevando cadera, zona lumbar, zona dorsal, tomaríamos aire, soltaríamos bajando todo vértebra a vértebra, desde la zona dorsal a la cadera. Cuando sea con las dos se vuelve un poquito más complicado porque es más inestable. Yo estoy aquí, tomo aire y suelto elevando. ¿Qué pasa? Con una pelota va a ser más difícil que con una mochila porque la pelota es más inestable, pero va a ayudarnos a fortalecer bien la zona lumbar. Si es con la bolsa, pues exactamente igual. Yo coloco la bolsa, tomo aire, suelto, ¿vale? Y si es con las dos, exactamente igual. ¿Qué pasa? Es más estable, aunque tiene cierta inestabilidad, ¿vale? Pero si podemos tener una pelota, mejor que mejor. Vamos allá. Cogemos la pelota, la colocamos debajo del pie derecho y dejamos los brazos paralelos al cuerpo. Las dos piernas dobladas, más o menos cerca de 90 grados. Apretamos nuestro cinturón abdominal lumbar. Tomo aire y suelto elevando la cadera con esa pequeña rotación, la zona lumbar, la zona dorsal. Una vez ahí arriba, tomo aire y suelto bajando zona dorsal, zona lumbar y por último la cadera en rotación. Vamos a hacerlo 8 veces con cada pierna, ya llevamos una, nos quedan 7, venga. Voy a quitar este brazo también para que lo veamos bien. Tomo aire, suelto elevando, cadera en rotación, zona lumbar, zona dorsal. Tomo aire, suelto bajando, zona dorsal, zona lumbar, cadera en rotación. Vamos, allá, nos quedan 6. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. Intentar que sea lo más armónico que podamos. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. 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 Cambiamos de pierna, colocamos la pelota o la bolsa de ropa
debajo de la pierna izquierda. Tomo aire, suelto elevando. Tomo aire, suelto bajando. Tomo aire, suelto. 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 Vamos con la última. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Muy bien, ahora vamos a colocar ya las dos piernas encima de la pelota, de la bolsa de ropa. Recordad, si estamos con pelota, que esto se va a volver un poco inestable, así que no vayáis a lo loco. Tomamos aire, soltamos. 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 Muy bien. Soltamos un poquito piernas para relajarlas y vamos con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a colocarnos lateralmente en nuestra colchoneta y lo que haremos será elevar las dos piernas con la pelota. Para ello, nos colocamos de la siguiente forma. Nos tumbamos colocando ya, para que nos sea cómodo, la pelota entre las piernas. Brazo de abajo extendido. Brazo de arriba delante nuestro para darnos estabilidad. Y desde aquí, cabeza apoyada en el brazo de abajo. Tomaremos aire y soltaremos elevando las dos piernas. Lo más importante, apretar bien nuestro cinturón abdominal lumbar para que primero nos pegue la colchoneta y segundo consiga que suban las piernas. Vamos a hacer 15 hacia arriba y luego cambiamos y 15 con la otra, con el otro costado. ¿Estamos? Vamos allá. Entonces, bien colocados, brazo extendido, cabeza encima, el otro brazo adelante. Apretamos zona abdominal, zona lumbar. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire arriba, soltamos, bajamos. Tomo aire, suelto. 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 Tomo aire,
suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Nos quedan 5. Venga, tomo aire, suelto. 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 Cuando ya hemos completado las 15, nos damos la vuelta, nos ponemos sobre el otro costado. Recordamos, primero colocamos la pelota o la bolsa desde aquí, extendemos el brazo de abajo, apoyamos la cabeza, colocamos la mano que tenemos arriba delante nuestro para darnos estabilidad, apretamos bien toda la zona abdominal lumbar, también los glúteos, tomamos aire, soltamos, tomo aire, suelto, 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 se me ha escapado la pelota, ahí, tomo aire, suelto, 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 tomo aire, suelto. Vamos a las últimas 5. Tomo aire, suelto, 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 tomo aire, suelto. Perfecto. Vamos ahora a agarrar la pelota y la vamos a colocar en las rodillas. Desde aquí colocaremos nuestros brazos en posición de cruz y vamos a llevar la cadera a 90 grados, las rodillas a 90 grados. Lo que haremos será, tomamos aire yendo a un lado. Recordad que antes de que se levante la mano es donde paro, suelto aire, vuelvo. Para tomar aire yendo al otro lado, suelto aire, vuelvo. Todo ello apretando bien todo el cinturón abdominal lumbar para mantener bien preparada nuestra espalda, nuestra columna para los ejercicios. Vamos allá. ¿Estamos? Elevamos 90 grados cadera, 90 grados rodilla. Tomo aire. Suelto. 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 Tomo aire.
suelto. Tomo aire, 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 suelto. Bajamos, quitamos la pelota y dejamos las dos piernas caídas a un lado, relajadas, para soltar un poquito la zona lumbar. Al otro lado. Perfecto. Ahora, con nuestra pelota, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tener la pelota en los pies, al igual que antes, ¿vale? En los pies. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar aquí, ¿vale? Con piernas dobladas. Tomamos aire, extendemos, soltamos, agarramos. Tomamos, extendemos, soltamos, agarramos. Para ello, es muy importante que mantengamos la espalda bien recta, bien apretada, haciendo fuerza. Y luego tenemos que tener en cuenta ese momento de desequilibrio, ¿vale? Yo, cuanto más llevo hacia atrás los brazos, más posibilidades hay de que vuelque. Entonces, no puedo hacerlo rápido y no puedo hacerlo muy hacia atrás. Si yo cojo, y aunque tenga buen equilibrio, llevo los brazos desde aquí muy rápido hacia atrás, me voy a caer, ¿vale? Entonces siempre tiene que ser equilibrado. Lo mismo que van las piernas hacia adelante, van los brazos hacia atrás y vuelven. Van hacia adelante las piernas, hacia atrás los brazos y vuelven. Vamos a hacerlo 5 veces. Despacito. Entonces, en equilibrio, agarramos las rodillas, tomo aire, suelto aire. Tomo aire, suelto aire. Tomo, suelto, tomo, suelto. Cuando ya hemos completado las 5, paramos, tomamos aire porque vamos a volver a hacerlo otras 5 veces. ¿Estamos? Vamos allá. Nos colocamos en posición de desequilibrio, tomamos aire, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos. Muy bien. Dejamos la pelota a un lado. Vamos a soltar un poquito nuestra espalda. Para ello vamos a colocar nuestro cuerpo sentado sobre los talones, brazos adelante. Desde aquí nos volvemos a colocar a 4 patas, mano izquierda por debajo del brazo derecho, apoyamos oreja y hombro. Cambiamos mano derecha por debajo, apoyamos oreja y hombro. Muy bien, pues entonces, a continuación vamos con el clip de vídeo que completa la sesión de hoy. Hasta ahora.